Buenas tardes a todos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No sé si recordáis la última vez que visitasteis al médico o fuisteis al médico, ¿eh? Y no sé si recordáis la experiencia, ¿eh? Al final llegas al centro de salud, ya puede ser de la Seguridad Social o puede ser de una clínica privada. Esperas la cola, te atiende el médico, entras a la consulta. Con suerte estará leyendo la historia clínica y tus últimos episodios para hacerse una idea de tu salud general que has tenido en el pasado. Y ahí empieza la conversación, ¿eh? Empieza a preguntarte cómo estás. Después de un tiempo, sin lo creer necesario, realiza una exploración, te toma constantes, a lo mejor solicita una analítica, ¿eh? Y al final de todo, lo que pasa es que si tiene la información suficiente, hace un diagnóstico, ¿eh? Y te aplica un tratamiento. Entonces, quiero que entendáis que al final la medicina más tradicional está enfocada al tratamiento, ¿no? Tenemos un problema, ¿eh? Y cómo lo tratamos, cómo lo curamos. Es una medicina reactiva, ¿eh? ¿Vale? Nosotros, ¿cuál es el modelo al que queremos aspirar, ¿eh? ¿Vale? Nosotros aspiramos a que realmente tanto el cliente como el paciente como el profesional tengan una visión holística, ¿no? De la salud de la persona, ¿eh? Y para eso necesitamos mucha información, no solamente la información de los episodios anteriores, sino toda la información que conforma la salud de la persona, ¿eh? Y esa información realmente está en distintas fuentes, es decir, tenemos, por ejemplo, información de estilo de vida, tenemos información genómica, tenemos información médica que está en nuestra historia clínica, ¿eh? Todo eso es lo que queremos completar o conformar para que ese profesional y ese paciente tenga una visión completa, ¿eh? La salud no está determinada por un único factor. La salud en general de las personas está determinada por un conjunto de factores que podemos agrupar en distintas categorías que llamamos determinantes de la salud, ¿eh? Esos determinantes, cada uno en su proporción o cada categoría en su proporción, afectan en cierta medida la salud general de las personas, ¿eh? Tenemos el mayor grupo, que es el comportamiento individual o estilo de vida, ¿eh? Que aporta como un 36% a nuestra salud general. Después tenemos las circunstancias sociales, ¿eh? Es decir, en qué entorno vivimos, ¿eh? Qué categoría tenemos, ¿eh? Cuál es incluso nuestro género, ¿eh? Tenemos la parte genética y biología, ¿eh? O sea, la genética aporta un 22% a nuestra salud general. Es un dato fundamental, ¿eh? Siguiente, tenemos el cuidado médico, es decir, tenemos una asistencia médica de calidad, podemos asistir realmente, tenemos hospitales cerca, ¿eh? Tenemos adherencia al tratamiento o no lo tenemos, ¿eh? Y por último tenemos el entorno donde vivimos, ¿eh? Es un entorno sano, es un entorno donde realmente no hay polución, ¿vale? ¿Qué alérgenos podemos tener ahí? Entonces, toda esta información es la que conforma la salud general de las personas y toda esta información es la que necesitamos para dar una visión holística al profesional sobre cómo cuidar de los pacientes, ¿eh? Como os decía, tenemos medicina tradicional y la medicina que nosotros estamos aplicando en este momento, la medicina de las 5 Ps. Es una medicina proactiva, personalizada, preventiva, precisa y participativa, ¿eh? En el modelo tradicional, la aproximación es una aproximación reactiva, ¿eh? Mientras que en la medicina de las 5 Ps es una aproximación mucho más proactiva, ¿no? Nos anticipamos siempre a una posible enfermedad, ¿eh? Tanto el diagnóstico como el tratamiento están centrados únicamente en la información clínica que tenemos, mientras que en la medicina de las 5 Ps nos basamos en mucha más información que completa la información del paciente, ¿eh? Y además, el uso de la tecnología dentro de esta nueva medicina incorpora muchas más variantes, como son, por ejemplo, los wearables, aplicaciones, el uso de la IA, ¿eh? O el uso masivo de datos, ¿eh? Para completar ese perfil de salud que tienen los pacientes. Así es que hemos venido aquí a hablaros de las distintas iniciativas, ¿eh? Que estamos desarrollando en Sanitas para completar ese perfil
que define cuál es la salud general de la persona. Esos distintos determinantes que acabamos de ver que definen la salud general de las personas. Y para eso hemos venido, tanto yo, Justo Aguilar, director de Arquitectura IT, Eder Castro, responsable de IoT, y Tomás Tenor, director de Data y Analytics. Así es que vamos a empezar a ver cada uno de estos determinantes. El futuro de tu salud está escrito dentro de ti. Ahora puedes conocerlo y actuar con Mi Salud Genómica. Analizaremos tu genoma para cuidar de ti de una forma precisa y personalizada. También conoceremos qué fármacos funcionan mejor en ti. Y analizaremos aquellos genes con información sobre nutrición y ejercicio para ayudarte a estar mejor. Para actuar juntos desde la prevención y evitar posibles riesgos con un plan personalizado de salud que tendrá seguro un impacto positivo en tu bienestar. Te ofrecemos la máxima expresión de la medicina del futuro. Preventiva, personalizada, precisa, predictiva y participativa. Un enfoque transformador que solo Sanitas puede ofrecerte. Bienvenido al primer día de tu mejor futuro. El año pasado empezamos a construir una nueva capacidad dentro de Sanitas, y es la posibilidad o el servicio de secuenciación de genoma completo. Hemos lanzado un piloto, a partir del año pasado lanzamos un piloto de secuenciación en 3 países a los que están asociados dentro del grupo de Sanitas, España, UK y Polonia, y ahí vamos a secuenciar a 16.000 personas. Estamos hablando de secuenciación de genoma completo. Para los que no conozcáis o no estéis, tengáis información sobre la parte de genoma, tenemos por un lado la genética y por otro lado el genoma. Genética es el estudio de los genes por separado. No hay información relacionada entre los distintos genes y por tanto no tenemos cómo podemos relacionar enfermedades complejas con las variantes que pueda haber en distintos genes. Sin embargo, el estudio de la genómica es el estudio del genoma completo de la persona. Todos los genes, los 20.000 genes que tiene la persona en los 46 cromosomas que tenemos cada uno, son analizados y los tenemos ahí para estudiarlos y entender cómo es nuestro cuerpo y cómo nos comportamos, tanto a nivel clínico como a nivel de comportamiento. Esto nos da una información brutal para poder personalizar el tratamiento y el cuidado de la gente. El objetivo de este proyecto básicamente se apoya en 4 pilares. Es, por un lado, la prevención, ¿vale? Donde podemos anticipar sobre todo el cuándo padecer ciertas enfermedades. Esto ahora mismo para los 5.000, 6.000 clientes que hemos analizado, hemos secuenciado, afecta al 17% de las personas. ¿Vale? 17% de las personas podemos prevenir una enfermedad importante. En el caso del diagnóstico estamos salvando vidas del 4,9% de personas, de las 6.000 personas que hemos analizado hasta ahora, 5.000, 6.000 personas. Estamos, como digo, tratando y salvando la vida de un 5% de las personas. En cuanto a salud y a la parte de bienestar, tenemos información sobre toda la parte de nutrición, longevidad, tema de sueño, y eso afecta al 98% de las personas. Y por último, la parte de farmacogenómica, que no sé si la conocéis. La farmacogenómica es el cómo te afectan los medicamentos a ti. Es decir, en el caso de que, por ejemplo, toméis paracetamol, el paracetamol me sienta bien, tengo que tomar una dosis más alta, tengo que tomar una dosis más pequeña. Todo eso nos lo dice la farmacogenómica, porque eso depende de tu genoma, de tu genética. ¿Vale? Entonces, con esta información podemos prescribir de una forma muy precisa para cada persona cuál es la dosis y cuál es el medicamento y fármaco que mejor se adapta a su genoma. ¿Vale? Esto afecta al 100% de las personas. Todas han tenido alguna información relevante en su genoma que le advierte al médico de qué recetar y qué no recetarle. De hecho,
Aquí hay una cifra, el 25% de clopidogrel, que es un anticoagulante, y es un tema para infartos, no está recomendado para el 25% de todas las personas que han sido secuenciadas hasta ahora. Y los médicos no lo saben y te lo recetan, ¿vale? Porque no tienen esta información, Entonces, con esta información podemos ayudar al médico a recetar el medicamento que mejor se ajuste a tu persona, Jolín, funciona esto. Os voy a contar muy rápidamente el proceso que tenemos, O sea, para hacer una secuenciación de genómica, básicamente necesitamos una muestra de sangre o de saliva, Eso pasa en nuestro laboratorio central, donde se extrae el ADN, y ese ADN lo pasamos a los secuenciadores. Los secuenciadores son máquinas bastante gordas y bastante caras, que básicamente se le mete un reactivo y analizan esa secuencia de ADN. Esa secuencia de ADN, una vez que se analiza, genera cientos de gigas de información. Un genoma completo viene a ocupar cerca de 300 gigas sin comprimir. Estamos hablando de que vamos a secuenciar a 14.000, pero el año que viene queremos secuenciar a 100.000 personas. 300 gigas por 100.000 personas, imaginaros la inmensa cantidad de información que tenemos ahí. Una vez que esa secuenciación se ha producido, lo que vamos a hacer es sacar las variantes. Es decir, el genoma ya lo tenemos, Vale, y ahora ¿cómo me identifico yo o cómo soy distinto del resto? Entonces lo que hacemos es generar la lista de variantes o mutaciones que tú tienes respecto a un genoma de referencia. De esa forma podemos saber si puedes tener algún problema clínico o simplemente un problema de estilo de vida. Y con esa información lo que hacemos es construir para cada uno de los clientes de forma personalizada un plan de salud, tanto de estilo de vida como un plan clínico en el caso de que necesite un tratamiento adicional. Imaginaros, por ejemplo, que a ti te sale que eres mucho más propenso a tener cáncer de próstata, pues en lugar de hacerte una revisión cada 2 años, esa revisión podría ser cada 6 meses. Y todo ese seguimiento se hace a través de ese plan clínico que está tanto a nivel digital en nuestra aplicación como a nivel personal en nuestros centros y hospitales. ¿Qué más? Que voy muy rápido. Lo que os decía, ¿vale? Estos ficheros que se generan, fijaros que el fichero que saca el secuenciador, un secuenciador, también os lo digo para que lo conozcáis, un secuenciador lo que hace es hacer imágenes de la cadena de ADN, imágenes, muchas imágenes, y esa imagen después lo que se hace es que se traduce a la letra del nucleótido que corresponde. Si os acordáis un poco de cuando erais más pequeños y estudiasteis la parte de biología, tenemos 4 nucleótidos, A, T, C, G. Pues esa imagen que capta el secuenciador en la que se traduce a la letra que corresponde cada nucleótido dentro de cada gen, dentro de cada cromosoma. Y eso genera un fichero que se llama FASTQ, que es como el código fuente de nuestro organismo. Ese fichero FASTQ es el que ocupa 300 megas que os he contado antes. Después se realiza un proceso de alineamiento, se alinea respecto al genoma de referencia y después se identifican las variantes. Ese VCF es el fichero de variantes, es un fichero muy pequeño, porque simplemente tiene nuestras mutaciones, ¿vale? Y ese fichero es el que utilizamos para generar el informe y toda esa información que necesitamos para tratar de forma más personalizada y individualizada a cada uno de los pacientes. Como decía, el objetivo principal es tener un plan de salud preventivo de estilo de vida y un plan clínico en el caso de que sea necesario. Hasta ahora el plan clínico solamente está afectando a unos 15%, 20% de los pacientes que hemos secuenciado. Eso quiere decir que por lo normal no vais a tener nada. Yo me he hecho la secuenciación, por ejemplo, y no tengo nada. Simplemente tengo que cuidar ciertas cosas y poco más, ¿vale? Lo normal es que con un reloj y a lo mejor principalmente tema cardiológico es lo que más suele salir, ¿vale? Entonces a mí, por ejemplo, me salió que mayor riesgo de fibrilación auricular.
Vale, pues bueno, tienes un reloj que te va midiendo eso y más o menos te vas controlando. En el caso de algún problema, pues vas al médico o hablas con nuestro asesor genético, ¿vale? O nuestro asesor de clínico para que te oriente si tienes que ir al cardiólogo o qué tienes que hacer. Y todo esto, al final, es del lado del cliente, pero del lado del profesional pasa igual. Es decir, hemos tenido que construir todo ese conjunto de aplicaciones para que tengan toda esa información incluida dentro de la historia clínica y puedan tratar a cada uno de los pacientes de la forma más personalizada posible. Y como he ido muy rápido, os voy a dejar con el siguiente tema, que es el otro grupo, categoría de determinantes, que es estilo de vida. Cómo gestionamos esa información de estilo de vida, todo lo que tiene que ver con nuestro día a día. Y para eso le doy paso a mi compi Eder, que os lo va a contar. Muy bien, gracias, Justo. Yo os vengo a contar lo que es un servicio y lo que es una plataforma en Sanitas desde 2018. Hace bien poquito hemos abierto esto prácticamente a casi toda nuestra cartera de clientes, pero es verdad que era un servicio que está un poquito más escondido. Entonces, este servicio, Monitoriza tu Salud, es un servicio plataforma. Lo que pretendemos es monitorizar a todos los pacientes, a todos los clientes que se enrolan en el servicio. ¿Y qué es esto de monitorizar, ¿no? Lo primero es que, desde el punto de vista del cliente, ¿no? Tiene un servicio dentro de la aplicación de Mi Sanitas, que es nuestra aplicación que tenemos en la casa, en la que él puede controlar un montón de sus bioindicadores. ¿Cómo los controla? ¿Cómo los recibimos? Porque en una segunda parte nos hemos integrado con todos aquellos grandes vendors, tanto de actividad, marcas de actividad, como marcas clínicas. Hablo de actividad, todos conocéis, Google, Apple, Samsung, Strava, Fitbit, Polar, Garmin, todas esas marcas, ¿no? Que están ahí, que seguro que vosotros en vuestros smartwatches tenéis. Bueno, pues nosotros las tenemos integradas aquí. Y además, mucho más potente, tenemos todas las marcas clínicas, ¿no? Hace 3-4 meses hemos llegado a un acuerdo con Onrom en el que directamente recogemos. Onrom es una gran marca, ¿no? Que pone dispositivos como tensiómetros, pulsioxímetros, termómetros, los pone en las farmacias, lo pone en grandes almacenes. Estos dispositivos los podéis comprar cualquiera de vosotros y podéis conectarlos. ¿Qué ganamos con esto? Ganamos tener unificadas en un mismo sitio, en una misma plataforma, indicadores de salud, de actividad, peso, grasa, etcétera, con indicadores médicos. Esto nos da una potencia brutal. ¿Cómo se explota todo esto? Pues ¿quién está detrás de todo eso? En Sanitas tenemos un grupo de personas, bueno, es un negocio que es el Servicio de Promoción de la Salud, en el que tenemos muchos compañeros que son, bueno, tenemos médicos, enfermeros, enfermeras, matronas, entrenadores personales, nutricionistas. Hay un equipo multidisciplinar de doctores de la parte clínica que son los que están detrás de esa plataforma, que ahora os voy a contar un poco más, vigilando qué es lo que está sucediendo con estos bioindicadores de los pacientes. Vale, desde el punto de vista del cliente, la primera foto tenemos repartidos en 4 grandes grupos distintos medidas, las medidas que recogemos, como comentaba antes, ¿no? Tenemos la parte de actividad, cuerpo, sueño y un grupo que le hemos llamado constantes vitales, en el que se reparten cada una de las medidas. Voy a entrar directamente porque las 3 primeras ya prácticamente las conoce todo el mundo porque las tenéis en vuestras aplicaciones, pero en la cuarta, en las medidas clínicas, esta es un poco diferente, ¿no? ¿Qué trae esto? Pues en esta parte de clínicas almacenamos tensiones arteriales, pulsioximetrías, pesos, grasas, músculo, todo lo que tiene que ver electrocardiogramas, todo lo que tiene que ver con esas medidas clínicas de ti. Juntamos todo, ¿no? Bajo el mismo paraguas. Lo más potente de esta aplicación ya no es que conecte diferentes fuentes y las tengas, digamos, reunidas en una misma plataforma. Lo más importante de todo son estas 2 pequeñas pantallitas que he dejado aquí a la derecha. Esto es la detección
con todas esas variables de patrones y de desviaciones atípicas para ti, personalizada, medicina personalizada. Si la ciencia médica me dice que si tienes 2 tensiones arteriales desviadas, tengo que actuar, esta plataforma se lo da al médico. Al médico le dice, este señor que está aquí tiene esta tensión desviada. En el caso de las desviaciones atípicas, ya hay marcas que la hacen. Apple, por ejemplo, es una de las marcas que lo hacen. No hago publicidad de ninguna, pero ya lo hacen. Cada uno tenemos bioindicadores distintos. Yo puedo tener una variación de la frecuencia cardíaca de 30 y es mi normalidad, pero tal vez para mi compañero justo sea de 40. Bueno, en las desviaciones atípicas lo que hacemos es detectamos esas desviaciones en mi cotidianía, ¿no? En mis medidas diarias. Y en el caso de que haya una variación importante o significativa, lo que hacemos es la derivamos o la atendemos. Vale, ahí quería traer, hoy en día es la imagen que tienen los médicos, ¿no? Los médicos lo que le damos es un portal web en el que directamente pueden correlar todas estas medidas. Estamos hablando, a día de hoy tenemos del orden de 60 tipos de medidas distintos entre actividad y medicina. Entonces los médicos entran aquí y pueden correlar toda esa información cuando están en consulta, cuando están atendiendo al paciente, ¿no? También esta aplicación le da la posibilidad de, como os comentaba antes, ¿no? Si yo como médico tengo algo que atender y la plataforma me está diciendo que tengo a X personas que están saliéndose de sus rangos de normalidad, les avisa para que pueda ponerse en contacto con ellos o active ese médico un protocolo clínico para poder atender a ese paciente. Claro, entonces, ¿de qué manera, ¿no? Enganchamos la parte del cliente, la parte del médico, con el, oye, yo quiero mejorar tu salud? O sea, de forma discreta, de una forma muy sencilla, yo puedo intervenir y puedo llamar a un paciente, ponerme en contacto con él y decir, mira, estamos viendo que estás teniendo una arritmia o estás teniendo tensiones altas consecutivas. Es decir, hay que vigilarlo, ¿no? Hay que controlarlo. Entonces, la forma en la que también tenemos, la manera en la que hacemos, digamos, y a largo plazo con nuestros clientes, le damos este servicio de mejora de la salud, es a través de otro tipo de programas digitales que se ofrecen en ese servicio de promoción de la salud, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera enganchamos a nuestros clientes en una rutina. Los médicos les enrolan en estos programas digitales para monitorizar con nuestros dispositivos clínicos, también de actividad, todos sus indicadores y corregir esas tendencias, si son malas, a ir a opción a curar, ¿no? A mejorar su estilo de vida. Vale, no quería pasar por aquí sin dejar la típica slide un poco más techy. Es de muy alto nivel, de muy alto nivel. Aquí hay muchísimas piezas que he tenido que dejar porque, como comprenderéis, no entran. Entonces, aquí tenemos 3 grandes módulos. El primero es el de la aplicación web. En arquitectura en Sanitas tenemos una arquitectura móvil híbrida de referencia en la que nos basamos cuando desarrollamos este tipo de cosas, en el que tenemos un WebView que utilizamos, Angular, dicho, Ionic sobre Angular. La plataforma es Córdoba, como os decía. Lo que sí que es relevante es que os decía que conectábamos, ¿no? Conectábamos dispositivos médicos y de actividad. Bueno, pues hay dispositivos, digamos, para ofrecer servicios de tiempo real, la única opción que tenemos es engancharnos directamente a los dispositivos físicos. Si yo quiero actuar en tiempo real sobre la tensión de un paciente, no puedo delegarlo en una nube de un tercero para luego recogerlo. Eso ya no sería tiempo real. Entonces, lo que hacemos es, nosotros tenemos desarrollado nuestro propio plugin de Córdoba, en el que integramos las SDKs de varios de los proveedores con los que hemos llegado a estos acuerdos y tenemos una serie de dispositivos enganchados, sobre todo para esos pacientes más patológicos o que necesitan una urgencia, necesitan, digamos, tener ese feedback, ¿no? Casi online con el médico. A través de Bluetooth es una forma de integrarnos con el médico. Ahora os contaré las siguientes. Como segunda gran pieza, básicamente esto es un API microservicios Java Spring Boot que está soportado por un Kubernetes on-prem, un AKS, en función de lo que necesitemos. Y también la base de datos, utilizamos Mongo, llevamos prácticamente desde que arrancamos el proyecto con MongoDB. Migramos hace algunos años a Mongo Atlas. La verdad es que no puedo decir nada malo de ellos, ni del servicio, ni de los profesionales que lo componen, porque es verdad que han estado a la altura en todo momento.
Y luego, por último, tenemos esa parte que os contaba antes del back office, del portal médico, donde los médicos pueden correlar toda esta información, ¿no? Vale, estos son, digamos, como los 3 grandes módulos. ¿Y cómo recibimos todas esas medidas? Pues utilizamos principalmente a Wifiter y a Thrive, que son 2 partners que de alguna manera hemos delegado en ellos el que recojan las medidas de nuestros pacientes por nosotros y que nosotros seamos simplemente recogedores de esas medidas, ¿no? Pues de Garmin, de Polar, de Strava, de Withings. Solamente nos enganchamos en la aplicación con Apple y con Samsung. Y en breve, si estáis puestos en esto, seguro que conoceréis que Google ha cambiado la forma de integrarse en dispositivos y iremos a salud conectada, tal y como le llama Google, ¿vale? Connected Health. Dicho esto, más allá de las marcas digamos, de estilo de vida, pues nos conectamos también pues, con otros vendors como Neuralogic, que te permite hacer un vídeo selfie de 30 segundos y te da información sobre tus constantes vitales. Os animo a todos los que estéis en Sanitas, por favor, a entrar al menú Blua y acceder a este servicio. Y también tenemos pues, también con AliveCore, que es la compañía que ofrece la tecnología Apple para hacer el reconocimiento, para hacer los ECGs que tienen en los Apple Watch. Pues esta empresa básicamente lo que te permite es comprar un electrocardiógrafo portátil para que tú en tu casa, cuando ya tienes a partir de cierta edad, según los cardiólogos, ¿no? Empiezas a notar ciertas cosas en tu corazoncito y ese miedo muchas veces te lleva a ir a una consulta de un cardiólogo. Y el cardiólogo, algunos de nuestros cardiólogos, antes de que sucediese esto, ya recomendaban esta marca. Oye, cómprate un electrocardiógrafo portátil y me traes a mí los ECGs, los electrocardiogramas, lo de las flechitas, para que yo sepa diagnosticarte qué patología tienes y cómo te tengo que intervenir. ¿Vale? Ahí lo dejo. Lo que hacemos nosotros básicamente es integrarnos con ellos y recibimos esos ECGs en semi-tiempo real, porque tenemos que pasar por su API, y nuestro equipo médico los ve en el momento en el que se hacen. Vale, hablamos de grandes volúmenes. Yo la verdad es que últimamente no me atrevo a hablar de Big Data, pero es verdad que este es el número de medidas, la volumetría de medidas que a día de ayer tenemos. Tenemos 6.640 millones de medidas clínicas. A mí me parecen una barbaridad. A nivel de composición de cuerpo, 3 millones, actividad 52 millones, de dormir 9 millones. Me quiero centrar en las clínicas, no sé qué tal voy de tiempo, regular. Quería contar una pequeña anécdota. Básicamente es el crecimiento de las clínicas, lo voy a contar muy rápido, haciendo digamos esta slide. Ayer me encontré con otras 2 slides en las que ponía que en las clínicas, en febrero, fechas, febrero de 22, slide, clínicas, 3 millones y medio de medidas en febrero del 22. Han pasado 3 años. Febrero 2025, 3.500 millones. Marzo 2025, 6.640. Es una barbaridad la cantidad de gente que se está enrolando y la cantidad de medidas. Estamos creciendo de forma exponencial y esto nos va a obligar en el corto plazo, que esto ya lo hemos comentado, en que probablemente tengamos que saltar a otro tipo de solución tecnológica que soporte esto. Vale, por último, claro, ¿qué hacemos con todos estos datos? Tenemos que hacer algo con ellos, tenemos que activar el dato, tenemos que sacarle partido al dato. O sea, algo tenemos que hacer. Entonces, lo que estamos trabajando, ya tenemos proyecto abierto, estamos intentando, bueno, ya esto ya es una realidad, ya estamos ofreciéndole resúmenes a los médicos de todas las medidas de un paciente, para que el médico no tenga que rebuscar en esas gráficas, tenga que entrar a correlar él directamente todas las medidas, sino que directamente le digamos cómo de bien o cómo de mal está, en cuáles de sus medidas, y le demos un pequeño resumen para que sepan lo que tiene que fijarse cuando está con el paciente. Vamos a ofrecer también, y esto está en el vuelo, se está desarrollando ahora mismo, un chat para que pueda preguntar al dato cómo ha evolucionado este paciente en cuanto a esta medida en la última semana, que no tenga que ir a buscarlo, que se lo pregunte por voz y que tenga una respuesta rápida. Vamos,
Esto nos lo ha pedido el equipo médico y la verdad es que estamos muy cerquita de sacarlo. Y ya por último, no me extiendo más porque vamos justos de tiempo, lo que sí nos gustaría dentro de esta aplicación del back office para el médico es que tenga una visión de toda la población de pacientes que él tiene suyos. O sea, que él pueda entrar y tenga una especie de radar, una especie de... no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, nos gusta hacer un poco la broma, ¿no? Con un ejemplo parecido a lo que tienen los controladores aéreos o marítimos, ¿no? En el que un controlador aéreo está en la torre de control y está viendo cuáles son los aviones que están aterrizando, cuáles son los que están despegando, cuáles son los que están en el aire y tienen algún problema. O sea, a nosotros nos gustaría que la medicina, en la que pudiésemos atender de esa manera, fuera por ahí. Que hubiese médicos que pudiesen vigilar de forma preventiva a los pacientes, justo a los pacientes que tienen que atender en el momento que les tienen que atender de una manera precisa y personalizada. Muchas gracias. Doy paso a mi compi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como nos queda muy poco tiempo, yo creo que es bueno dejar espacio para preguntas. Me voy a saltar toda mi presentación y voy a ir al final. Y vuelvo a una. ¿Qué hacemos nosotros en el equipo de Data Analítica e Inteligencia Artificial en Sanitas? Pues cogemos todos los datos de lo que están hablando y muchísimos más y los integramos en nuestro repositorio central que llamamos DOCS. DOCS son las siglas de Data in One Click. Cogemos toda esa información, ¿no? Cientos y cientos de teras y los organizamos en una única base de datos modelada ya de forma expresa para poder construir productos de inteligencia artificial por encima, ¿no? Asegurando la calidad, la seguridad, la privacidad, la completitud. Eso parece, bueno, podría parecer hasta sencillo, pero esto es muy complejo y lleva muchísimo trabajo. Y esto es esencial para luego poder construir productos de inteligencia artificial por encima, ¿vale? El dato siempre es el cuello de botella, ¿vale? De hecho, en los modelos de inteligencia generativa, que muchos conocéis seguro, ¿no? Los ChatGPT de turno, Gemini, Groks, Llama, ahí su cuello de botella siempre es el dato, ¿no? No es el algoritmo, no es el transformer. El transformer está en un paper que publicó Google, ¿no? Si tenéis 200 millones de euros aquí en mano, nos ponemos a construir un modelo. Hoy tenemos los transformers, pero necesitamos la capacidad de procesamiento, ¿no? Las GPUs para poder, ¿no? crear ese producto, ¿no? Entonces, encima de todos estos datos, hemos creado Sania. Sania es nuestra plataforma, nuestro agente, ¿vale? Que tiene muchísimos casos de uso, ¿no? Que se integra con muchos procesos de la compañía y hace muchísimas cosas. Luego os contaré un ejemplo. Como veis, Sania lo hemos desarrollado internamente, aunque nos apoyamos en modelos de terceros, ¿no? Como puede ser OpenAI. Pero dentro tiene nuestro propio transformer, nuestro propio LLM, y ha adaptado nuestras necesidades, ¿no? A nuestra forma de hacer las cosas y sobre todo a nuestros datos. Nuestros datos no los tiene OpenAI. Tenemos que darle ese contexto, ¿no? Al LLM, pero sí que nos apoyamos para muchas cosas. Aquí ya nos resuelven muchas cosas. De hecho, Sania lo llevamos desarrollando muchísimos años. Empezamos con nuestros propios modelos de lenguaje, nuestros propios modelos de procesamiento de lenguaje, y nos dimos cuenta que, oye, podíamos hacer cosas, pero cosas muy básicas. No teníamos conversaciones complejas, ¿no? Luego empezamos a utilizar Dialogflow, nos hacíamos mucho más, y ahora ya tenemos nuestro propio transformer, otras redes neuronales, y ya nos apoyamos en servicios de tercero. ¿Para qué? Para integrarnos con canales e integrarnos con todos los servicios de negocio, ¿no? Y poder hablar con nuestros clientes de muchas cosas. Pero también hacemos más cosas, ¿no? Como, por ejemplo, en inteligencia artificial tenemos modelos para el apoyo al radiodiagnóstico de cáncer de mama o de otros cánceres. Muchas veces nuestros médicos, cuando ven una placa de tórax, se les dice, oye, que es un paciente que tiene, bueno, indicios de una neumonía bilateral o una neumonía normal. Entonces está buscando eso. Está buscando esa neumonía, pero no está buscando un nódulo. Nuestros modelos, ¿no? Entrenados con muchas imágenes, te detectan el nódulo, ¿no? Que puede ser cancerígeno, ¿no? Entonces ahí estamos ayudando a salvar vidas. Otro caso muy importante que a mí siempre me gusta contar, porque parece como muy sencillo, pero luego tiene un impacto muy grande en los pacientes. No sé si alguno de vosotros ha estado en algún escáner de resonancia. Yo sí que he estado, es algo muy incómodo, ¿no? Es muy claustrofóbico, hace mucho ruido y puede estar más de una hora dentro del escáner, ¿vale? Entonces, lo que hacemos nosotros con inteligencia artificial, modelos de interpolación, reducimos el tiempo que el paciente tiene que estar dentro del escáner, ¿no? Mejoramos la calidad de la imagen con menos datos en bruto,
¿no? del escáner, mejoramos la imagen, con lo cual reducimos hasta la mitad el tiempo que pasa el paciente en el escáner, ¿no? Y hasta reducimos a veces la necesidad de sedación. Muchos pacientes, sobre todo mayores, los tenemos que sedar, que no es algo que a todo el mundo le guste, ¿no? Y hay un post-prueba diagnóstica, ¿vale? Entonces, en Sanitas tenemos ahora mismo unos 100 casos de uso ya en producción funcionando, de todos los tipos. Vale, nosotros empezamos hace muchos años, ¿no? Sanitas yo creo que a día de hoy es la líder en la transformación de nuestro sector, no solo en España, sino también en Europa. Hemos sido un sector perezoso, comparado igual con banca, ¿no? Pero en los últimos años, sobre todo con el advenimiento, ¿no? del Big Data, de la IA generativa, estamos transformando cómo, y esto lo comentaba mi compañero, cómo atendemos, ¿no? Ya no somos reactivos, somos proactivos, ¿no? Y para eso, como decía, fundamental tener los datos bien modelados en un único sitio y ya crear estas capas por encima. Voy a contar también un ejemplo muy gráfico de cómo transformamos, ¿no? la atención, ¿no? A día de hoy, si tú eres un paciente de Sanitas y quieres pedir una cita, puedes llamar a nuestro centro de relación con el cliente y, a través de un modelo, puede que te derivemos a Sania. Sania habla contigo, con una voz sintética, ¿no? que parece casi indistinguible de la humana. Y puedes gestionar una cita, una autorización y alguna otra cosa. Oye, quiero cita con este médico en este hospital. Te la gestiona. Luego, antes de la cita, ¿no? te manda un WhatsApp, Sania, y te dice, tienes una cita en 24 horas en el Hospital de la Zarzuela con este médico, ¿no? ¿La quiere usted confirmar, cancelar o cambiar? Puedes cancelarla. Si la cancelas, nos guardamos ese hueco y buscamos a pacientes que tienen citas como a 10, 15 días, que para nosotros es mucha lista de espera, mucho tiempo de espera. Si la confirmas, muy bien, la confirmas, vas al hospital, entras por la puerta y antiguamente tenías que ir a un mostrador, hacer una cola, ¿no? Preguntar, oye, ¿de dónde voy? Ahora tienes un QR, le das, saltas a Sania en tu móvil, hablas con ella y haces el check-in, ¿no? Te dice, te orienta por el hospital para llegar a la sala de espera de tu consulta. Te sientas, ¿no? Antiguamente veías una pantalla que ponía L25, ¿no? Y te llamaban ahí, dices, L25, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿No? Ahora te mandamos un WhatsApp con el tiempo que predecimos en el que vas a entrar, con un modelo predictivo que tenemos integrado en Sania. Entonces, ahí no tienes que estar pendiente de la pantalla y si quieres ir al baño, dices, oye, quedan 10 minutos, me voy al baño porque no me van a llamar. También somos, oye, cuando hay retrasos, pues somos más transparentes y eso es bueno. Luego entras a la consulta y el médico te da entrada porque tiene su propio modelo de ordenación para ser muy justos y homogéneos en todas nuestras clínicas, en todos nuestros hospitales. ¿Sabes? Que no cada médico lo haga un poco el primero que llega, el primero que le sirvo. Hay otras cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y ellos tienen sus modelos y lo utilizan, ¿no? Cuando te sientas, nosotros estamos cambiando cómo hacemos las consultas. Si habéis estado en alguna consulta recientemente, parece una reunión de negocio muchas veces, ¿no? El médico está mirando el ordenador, tecleando y no mira mucho al paciente. Nosotros estamos poniendo al paciente al lado del doctor, hombro con hombro. Y vamos a dejar que la máquina, ¿vale?, grabe la conversación, y esto lo estamos pilotando, para estructurar la información clínica de forma automática. Está en los antecedentes, el juicio clínico, la prescripción, los síntomas, los transcribe, lo graba y lo guarda en la historia clínica. El médico lo tiene que ver, si hay algún error, lo graba. También el médico tiene una herramienta que nosotros le damos, que la llamamos, tenemos que buscar un nombre más cool, pero le damos resumen de historia clínica, que en vez del médico tiene que ir bajando a tu historia clínica para ver tu dato de colesterol de tu última prueba, que eso lleva un tiempo, ya te damos toda la información y te damos un copilot, que es Sania. Sania tiene muchas caras, ¿no? Pues Sania te dice, ¿qué quieres saber? Oye, dame el dato de colesterol de este paciente en su último. ¡Pap! Le da y te da el dato, ¿no? Eso es muy potente. Y luego, cuando sales de consulta, si te ha pedido otra prueba, tienes una autorización, te vuelve a contactar automáticamente, te dice, oye, te han pedido una prueba de una radiografía, tienes esta cita ya con el hospital que te va bien, a la hora que normalmente te da bien. Entonces ya reservas y te vas, ¿no? ¿Veis cómo se transforma un proceso que antes era llamar a un teléfono, te tenías que acordar de ir, ibas, hacías una cola, no sabías dónde tenías que ir, luego el médico, oye, no te miraba la pantalla, ¿no? Pues ahora, ¿veis cómo la inteligencia artificial puede ayudar a transformar un proceso que parece tan sencillo como el de citación y de consulta, pero que tiene mucha chicha, ¿no? Y aparte, ¿qué permite todo esto que hemos construido? Nos permite también derivar nuevos datos de nuestros pacientes y clientes. Como sabemos, cuando les contactamos por canales, cuál le gusta más,
Hay gente que prefiere que llamemos por teléfono para recordar la cita. Hay gente que prefiere que llamemos por WhatsApp. Tenemos esos datos, sabemos cuándo abre email, cuándo abre un SMS, ¿no? Pues de ahí derivamos cuál es la preferencia, ¿no? El canal de preferencia para contactarle. Con lo cual conseguimos que nos abran, bueno, que hablen más con nosotros, que eso es muy potente, ¿no? Y esto ha costado mucho tiempo, ¿no? Y solo por ir para atrás y terminar, ¿no? Para que hagáis preguntas. Aquí, yo llevo muchísimos años dedicados a esto, ¿no? Y llevamos mucho tiempo en Sanitas construyendo. Entonces, hay como unos aprendizajes que siempre me gusta comentar. Lo primero, hay que focalizarse en valor. Los técnicos como nosotros siempre nos enamoramos del algoritmo más sofisticado, de la visualización más chula. Hay que pensar en cómo impacta esto al paciente. Y el algoritmo, el más sencillo, ¿vale? A veces nosotros hemos montado nuestros transformers, que tienen su complejidad, pero muchas veces es mucho más sencillo. Modelo de Machine Learning en árbol que funciona perfecto. Segundo, necesitas datos buenos, ¿vale? Es una condición necesaria. Si no hay datos buenos, no podrás construir inteligencia artificial. Y aquí hay muchísimo trabajo, sobre todo en empresas de nuestro tamaño, ¿ok? Luego, también lo que es la transformación. Yo doy una herramienta a nuestros pacientes o a nuestros empleados o a nuestros profesionales médicos y les tienes que formar, les tienes que ayudar, les tienes que estar encima, ver si la herramienta les gusta, hacer cambios. No le puedes soltar una herramienta así. Eso nosotros lo llamamos lo que es la transformación del negocio, ¿no? Segundo, para nosotros, y esto es una característica de Sanitas, casi todo lo importante lo hacemos in-house. Tenemos nuestros programadores, tenemos nuestros ingenieros de IA, tenemos nuestros científicos de datos, nuestros ingenieros de datos, nuestros analistas, ¿vale? Porque para nosotros es fundamental ser los dueños de las conversaciones con nuestros clientes, ¿vale? Nuestros datos son muy delicados. No podemos delegar en un chatbot de un tercero para que hable nuestros pacientes, ¿vale? Por eso nosotros ya empezamos hace muchos años con esta estrategia. Y luego nosotros siempre priorizamos al humano. ¿Vale? La IA, aunque es automática y hace muchas cosas, siempre en temas más complejos, o cuando vemos que no funciona bien, derivamos a una persona. Y eso lo hace de manera automática. Cuando vemos que una conversación no está funcionando, derivamos a un agente humano, ¿vale? Y, por supuesto, toda parte de transparencia, ¿no? Y, bueno, todos los temas más relacionados, si queréis, con temas de regulación, ¿no? Nosotros hacemos siempre la regulación y la seguridad por diseño, ¿no? Por lo que os comentaba. Nosotros no es estratégico que hagamos una buena gestión del dato de nuestro paciente. Entonces, por mi parte, nada más. Preguntas, si queréis, no sé, subir justo Eder. Si hay algún... Y 31, se lo ha clavado casi.